Con Martín Redrado, después de la introducción que decía Pichetto, bueno, particularmente hay 3 o 4 consultas importantes para con el ex titular del Banco Central. Bueno, Diego Seigman, sí, a ver, señor. ¿qué le quedó de Pichetto? Poco clima de acuerdo, me parece, ¿no? Sí, sí, me vi una versión como más definida, sí, con una puerta abierta al diálogo, incluso con una sugerencia final de una suerte de mesa común que incluya a empresarios y a sindicalistas. Hay que ver si el gobierno ahora estaría dispuesto a eso. Me parece sano que esa puerta esté abierta. Lo que no está claro es cuáles son las alternativas reales. Ahora podemos hablar con Martín Redrado de eso. ¿Dónde se podría poner un poco el corte, ¿no? Es decir, ¿dónde se puede recortar? No está claro. Está más claro el no, por dónde no, que por dónde sí. La primera consulta para Martín. Martín, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Martín. Martín, la primera pregunta, ¿sabes cuál es? Es la siguiente. Mi duda, uno veía antecedentes de todo el equipo económico. El propio Marcos Peña había dicho que jugaba en las grandes ligas Caputo. Pero uno veía gente con formación, con experiencia, ¿no? Con currículums nutridos. Digo, entonces uno tenía cierta tranquilidad. ¿Qué sé yo? Lo contraté a Pep Guardiola o lo contraté a Zinedine Zidane. Y sin embargo llega esto que es como una gran sorpresa. ¿Qué crees que pasó en el camino vos? Mi visión es que estábamos acostumbrados a que viniera el viento a favor y de repente vino un viento en contra y sorprendió al equipo. Creo que uno de los temas más difíciles, Pato, en el mundo, ¿no? Para cualquier banquero central, ministro de Economía, es hoy administrar los flujos de capitales. Claro. Hay mucha volatilidad en el mundo financiero internacional, ingresan los capitales, y digo esto para el presidente del Banco Central de Malasia, de Sudáfrica, de México, le pasa lo mismo. ¿Cómo administramos? Bueno, cuando uno habla con Redrado, siempre Redrado te muestra un tablero con 4 o 5 países de ese tipo, ¿no? Claro, claro, es que, digo, me toca también trabajar en organismos multilaterales y lo veo con mucha frecuencia. La clave para esto es hacer política anticíclica, es decir, guardar en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas, para poder amortiguar, morigerar estos flujos de fondos que vienen y que van. Y bueno, me parece que esto lo tomó por sorpresa a mucha gente del gobierno. Pero ese es el problema, digo, me parece que te tenía que tomar por sorpresa, Martín. Bueno, a ver, estamos, Pato, en un momento delicado, ¿no? Yo creo que... No hay que ser cuidadoso de eso. No, yo creo que no hay que cargar las tintas, me parece que es un momento más para soluciones. Digo, me parece que hoy decir, bueno, mire, creo que hay muchos que dicen, mire, todas las cosas están mal. Creo que lo importante es ¿Para no solo dónde decir, claro, bueno, en este momento, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Tiene que parar la corrida, estabilizar el tipo de cambio. Está claro que también tiene que resolver el tema de las letras del Banco Central, que son un peso muy importante. Tuvimos un super martes, el martes pasado, se corrió esto para el 20 de junio, bueno, hay 4 semanas para resolverlo, eso tiene que descomprimir el clima de tensión que vivimos. Y después sobre esto falta un plan económico. Hoy estamos manejando la economía en el medio de una gran neblina. Y bueno, ahora hay que ayudar a que el gobierno pueda balizar el camino para no estar mirando al próximo metro, sino digo, una economía no se puede hacer mirando a la semana que viene, sino tener un horizonte por lo menos de 2 o 3 años. ¿Qué te parecía, Martín, esta idea de volver a revisar retenciones que circuló tanto? ¿Qué harías vos o qué hubieras pensado vos ahí? Es que hay muchas medidas inconexas, Diego, esto es un problema, ¿no? Porque un día sale retenciones, otro día subimos otra cosa, otro día, bajemos los gastos de la política, cortemos la nafta de los choferes. Digo, muchachos, pónganse de acuerdo, armen un plan, digo, no todas medidas sueltas, porque, digamos, la economía es eso, es balizar un camino, mostrarle a la gente hacia dónde vamos, y todas estas marchas y contramarchas, digo, lo que generan es incertidumbre, que es el peor enemigo para que una economía pueda funcionar. Una pregunta que es la cuestión central de estas horas, que es viejo, ¿no? Esto de que no podemos generar dólares, nos endeudamos mucho y no lo generamos, eso no es nuevo, ¿no? Eso, ¿cómo hacemos para esa ecuación cambiarla, Martín? Hay que exportar más, claro. Y esto no es un problema de este gobierno. Argentina viene con exportaciones
chatas desde el año 2005. No nos hemos ocupado de ganar mercados internacionales y esto a mí me llama la atención porque el gobierno ha logrado que nuestro presidente tenga un nivel de diálogo con los principales líderes del mundo y no hemos sacado ventaja en el buen sentido, no en el sentido oportunista, sino que los países lo que hacen es negocian acuerdos. A mí, por ejemplo, creo que hay muchas oportunidades dentro de América Latina y te doy un ejemplo. El vino argentino hoy en México paga el 8% de arancel. Es decir, que para ingresar a México pagamos el 8%, mientras los mexicanos no producen vino y además importan con arancel cero de Chile, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda. Es decir, ya el consumidor está acostumbrado a una variedad. Bueno, ¿por qué no vamos y le proponemos al ministro de Comercio de México, señor, déjenos también? ¿Sabe lo que está pidiendo a cambio? Porque en comercio internacional es como un bazar turco. Esto por esto, no hay ideología. Entonces, ¿sabe lo que está pidiendo a cambio el gobierno mexicano? Denme tequila. Y yo digo, señores, si acá tequila nadie fabrica tequila. Bueno, dejemos, esto es lo que falta, esta gimnasia, y le doy un ejemplo, este ejemplo. La industria farmacéutica en Colombia también tendría muchas posibilidades. Bueno, nos falta esa agilidad. Sumar negocio no de 10.000 millones de dólares, sumemos negocio de 50 o de 100. Mire, la falta de dólares de Argentina se resuelve exportando más y se exporta más con negociaciones comerciales que nos permitan ganar mercados para la producción argentina en el mundo. Hablando de competitividad, ahora hubo una devaluación fuerte y el dólar vale, pongamos, 25. ¿Cuál es tu opinión de ese número? Bueno, como vos sos un psicólogo, yo siempre digo que para ser un buen economista hay que ser un buen sociólogo, un buen psicólogo social, y ahora te agrego algo más, lo que comentabas al principio, un buen meteorólogo, digamos, porque Argentina depende mucho del campo, y ahí decir que cuando uno mira, yo en esto me baso en pronósticos, por ejemplo, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en donde uno ve, bueno, el año que viene una buena perspectiva, digamos, no vamos a tener ni sequía, ni niño ni niña, con lo cual 8.000 millones de dólares que estamos perdiendo, pero bueno, yo creo que básicamente Argentina tiene la posibilidad de generar ahora un programa económico que pueda superar todas estas vicisitudes y creo que hay que concentrarse. Martín, una cuestión operativa. Si mal no recuerdo, vos fuiste presidente del Central la mayor parte de tu tiempo con Roberto Labaña de ministro de Economía. Así es. Con Néstor Kirchner y una etapa con Cristina Fernández. Así es. Ahora digo, estaba muy claro el rol de todos, era gente con mucha definición y con mucho poder, tanto Labaña como Néstor Kirchner como Cristina Fernández. Esta horizontalidad que hay en torno a Sturzenegger, me parece que debe ser un tema complicado para Sturzenegger, ¿no? Con un jefe de gabinete, dos subjefes de gabinete, ministros coordinadores. ¿Puede haber sido un inconveniente ese para la toma de decisiones o no? No, yo veo que tenemos un equipo muy solvente en el Banco Central. Sin duda ha habido muchas marchas y contramarchas. El manejo de la crisis cambiaria, indudablemente vimos un Banco Central muy dubitativo, que parecía que... Por eso digo, ¿no? Que ustedes estaban, digo, uno tenía claro el rol de Redrado, los otros roles, por acá pero a veces... Aquí me parece que el Banco Central se lo dejó trabajar, por lo menos lo que yo conozco, en materia cambiaria. Sí, uno puede decir lo que ocurrió el 28 de diciembre, pero a partir de lo que fue el movimiento cambiario, sobre todo de enero y de febrero, yo vi un Banco Central que primero trató de defender a 2050. La pregunta es, ¿por qué gastó 4.500 millones de dólares para defender a 2050? Después lo dejó correr, después subió la tasa a 3 puntos. Es decir, cuando uno tiene una crisis de esta magnitud, y a mí me tocó sobrellevar 4, y a las 4 las vencimos, había que tener acciones muy asertivas. ¿El tequila era el tuyo o no? No. Tequila fue un caballo. Sí, no, por suerte no. Nos tocó la crisis subprime primero, la crisis de las hipotecas, la hipoteca. Después, como vos decís bien, la de Lehman Brothers. Después la de Lehman Brothers se combinó con la estatización de la AFJP. Y después tuvimos otras dos crisis en 2009, estos periodos de tensión cambiaria. Lo que hacíamos es poner ofertas muy asertivas en los primeros lugares. Vemos ahora un Banco Central más con una estrategia de contención, en lugar con una estrategia de hacerle perder al mercado. La manera en que aparezcan dólares es que la gente sienta que el dólar mañana puede estar menor, con un valor menor que el día siguiente. Entonces, esto es lo que generó cuando garantizaste un piso de 20.50, hubo mucha marcha y contramarcha, y en esto yo vi al Banco Central trabajar solo, con lo cual, digo, quizás no estaban o estaban preparados más para el viento a favor y no para el viento en contra.
Traslado a precios. Ahora el gobierno, un poco contra su espíritu o su ADN, empezó a reunirse con lo que antes se llamaba, o todavía se llama, formadores de precios o fabricantes de alimentos, también distribuidores, que son los supermercados. ¿Te parece que es efectivo eso para suavizar el traslado a precios? ¿Qué se podría hacer ahí que no esté haciendo el gobierno? Nada sustituye a un buen programa económico. Y un buen programa económico tiene dos patas: la pata fiscal, la pata monetaria y una tercera que es la pata de los ingresos, es decir, las políticas salariales del gobierno. Todas tienen que ir en una misma dirección, Diego. Si vos decís que querés una inflación del 20%, bueno, hacé que el gasto público crezca un 20%, que la recaudación crezca un poco más, que la emisión de dinero crezca un 20%. Hoy tenés todas las variables, cada uno por su lado. El gasto público crece un 18%, la emisión monetaria un 28%, las políticas de ingresos que tiene el gobierno a un 22%. Bueno, lo que tenés es un gran ruido. Las políticas de precios y demás pueden complementar, pero nada sustituye una sólida política macroeconómica. Martín, la última pregunta. Vos hablaste de que un economista necesita también formación a veces sociológica, psicológica, hasta un meteorólogo. Una pregunta que la verdad yo no la he escuchado nunca. Digo, para un presidente del Central importa la cotización del dólar, reservas, lo que pasa con los flujos mundiales, como decís. Ahora, la pregunta que te hago es esta. Digo, la situación política, que haya un liderazgo notorio, que vengas de ganar elecciones o no, ¿son cuestiones que también influyen cuando estás sentado allí en el Banco Central o no? Bueno, sin duda, influyen en algo central en la economía, que son las expectativas. Claro, es cómo nos levantamos todos los días y cómo estamos viendo la Argentina. Primero, cómo estamos viendo nuestro día propio. Che, me está yendo bien en el trabajo, voy a tener aumento de sueldo. Bueno, ¿y cómo veo mi futuro personal y cómo veo el país? Por supuesto que las expectativas o el sentir que al país le va bien y que a tu economía le va bien es la mitad de la película. La última, ¿vos tenés números, tu consultora, de inflación de este año 2018? Por supuesto, hemos tenido que hacer un recalculando y estamos en un 27,5% para promedio diciembre 2017, promedio diciembre 2018. Martín Redrado, Martín, muchísimas gracias. Gracias, es un gusto. Diego. Pasó por 14 días y ya llega Álvaro González, hombre del PRO, hombre de Cambiemos.